Hace 200 años, el transporte principal era tirado por caballos. Basta ver, por ejemplo, en Volver al Futuro 3, cómo Marty McFly tenía que esconder el DeLorean, porque llamaría mucho la atención. Lo mismo pasó con la comunicación. Del telégrafo se pasó al celular, al teléfono móvil, o con los medios de comunicación, internet, etc. Todos estos cambios que se dieron en la sociedad no fueron parejos. En algunos aspectos parece que se hubiera quedado en el tiempo. Por ejemplo, si observás cómo eran las clases en la familia Ingalls, una docente parada frente a los alumnos que estaban sentados en el pupitre, escuchando la clase que ella impartía. Hoy entras a la mayoría de las escuelas y continúa exactamente igual. Mucho se habla de la crisis en el sistema educativo actual, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Pero, ¿a qué se refiere con crisis? ¿Cómo llegamos a ella y hacia dónde nos encaminamos? ¿Y cuál será el rol que debería ocupar la escuela y el docente en este nuevo contexto? En este video voy a intentar explicarte todas estas cosas. Etimológicamente, la palabra crisis deriva del griego crino, que significa separo, juzgo, analizo. Es el juicio formado sobre alguna cosa después de examinarla cuidadosamente. Y es lo que vamos a hacer en este video. A lo largo de la historia, la escuela, junto con la familia, fue el principal transmisor de símbolos culturales. Y estos símbolos están determinados por el poder, que comúnmente se centran en el Estado. Por lo tanto, los sistemas educativos se basan en la transmisión de estos valores que quiere imponer el poder imperante, como te decía, en el Estado. A mediados del siglo pasado surgió el nacimiento de un nuevo medio, la televisión, que aportó un gran caudal de símbolos. Era, como dijera Marshall McLuhan, una ventana abierta al mundo. Posteriormente, con el surgimiento de Internet, se cobró un mayor impulso en este caudal de símbolos. Por estos nuevos circuitos comenzaron a circular saberes que fueron desplazando a la escuela del centro del conocimiento. Los contenidos adquirieron un dinamismo mucho mayor que en épocas pasadas. Lo que se enseña hoy, quizás mañana, no resulte útil o deba actualizarse, como si la sociedad hubiera empezado a correr y la escuela lo siguiera en un trote liviano. Hubo cambios culturales, ideológicos, psicológicos y tecnológicos, mientras que en la escuela estos cambios se fueron dando de una manera mucho más paulatina, lo cual provoca un atraso en relación con el resto de la sociedad, y particularmente con los niños y jóvenes que asisten a esta enseñanza formal. Para el sociólogo español Manuel Castells, en sus reflexiones sobre la nueva educación, decía: están bastante más adelantados que el conjunto de la ciudadanía, porque son nativos digitales. En cambio, quienes no nacieron después de los 90 o 2000, seríamos inmigrantes digitales. Es decir, no tenemos de manera innata ese conocimiento tecnológico. Sin embargo, estos jóvenes continúan dentro de las antiguas estructuras organizativas que imperan en la escuela. El resultado de ese desfasaje es el aburrimiento del estudiante, quien fuera del aula se encuentra inmerso en una cultura digital que no condice con el ritmo aletargado del colegio. Gran parte de la pedagogía actual se basa en la transmisión de información, algo que en esta época resulta obsoleto debido a que casi todo está en Internet. Ahora, si lo llevamos a otro extremo, como crear nuevas ideas sin la información necesaria en la cabeza de cada uno, lo cual permite relacionar conceptos, vincularlos. Tampoco se podría avanzar en nuevos conocimientos.
Winston Churchill, el mandatario inglés que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial, dijo: "Toda crisis es mitad fracaso y mitad una oportunidad". Una frase que, si bien la pronunció en otro contexto, como te dije, vale para redefinir el nuevo rol que debería tomar la educación. Paralelamente, el filósofo tunecino Pierre Levy, en su artículo Cibercultura, comentó que los estudiantes de ahora tienden a rechazar los estudios rígidos de antaño. Por tal motivo propone aprovecharse de ese nuevo paradigma de navegación en el ciberespacio para adquirir conocimientos mediante programas educativos a distancia, correos y conferencias electrónicas y otros soportes hipermedios. Para él, los estudiantes y los docentes deberían participar de una manera colaborativa y compartir los recursos tecnológicos que tengan a disposición. Dice él, Pierre Levy, con esto también se satisfaría el crecimiento demográfico estudiantil con un menor costo, debido a que se requiere menor cantidad de docentes para llegar a un mayor número de alumnos. Sin embargo, no todos opinan igual. Roy Amara, quien fuese presidente del Institute for the Future, hace más de una década consideraba que tendemos a sobreestimar el impacto de la tecnología a corto plazo y sin embargo subestimamos sus efectos a largo plazo. Muchas escuelas, con el afán de modernizarse, adquieren tecnología de punta o costosa que luego termina en los armarios juntando polvillo. Es decir, falta la capacitación para utilizar esas tecnologías. Si bien la escuela debe buscar un rumbo que se adapte a la sociedad, antes se deben considerar los factores que entran en juego en este proceso de reestructuración. En principio resulta necesario aclarar que las tecnologías suelen acompañar las transformaciones culturales que fueron gestándose. Entonces, previo al análisis de la implementación tecnológica en el ámbito de la enseñanza, resulta necesario comprender las transformaciones que sufrió el ecosistema comunicativo y las modificaciones que se dieron en cuanto a la hegemonía dentro del régimen de comunicación de la era posmoderna. Este nuevo contexto intervino en el vínculo comunicacional, en el vínculo con el otro, en el cual se desarrolla el estudiante de hoy, rodeándolo y motivándolo permanentemente nuevas conductas. Esta generación posmoderna ha reducido a través de la tecnología las distancias espaciotemporales entre las personas y la visión general de los mapas personales, con otra visión del cuerpo, de la privacidad, otras maneras de percibir la realidad, otro tipo de acceso al conocimiento, y también ha modificado la manera de expresarse, lo cual conlleva a un cambio en el ser humano y a las expectativas personales hacia el futuro. Esta nueva generación realza el individualismo y fortalece los colectivos de pertenencia. Todas esas características repercuten en la enseñanza. El estudiante de ahora reclama competencias para adquirir otras inteligencias, no solo la intelectual, que ya no se limitan al ámbito educativo, sino que muchas de ellas provienen de otras vías. En este sentido, el educador inglés que murió hace poquito, Ken Robinson, en una conferencia TED, que la vas a poder encontrar también acá en YouTube, explica que la educación actual mata la creatividad y otras de las múltiples inteligencias que antes habíamos citado. A modo de ejemplo, él cita el caso de su amiga, la bailarina William Lane, que cuando era chica le habían diagnosticado déficit de atención, y cuando fue a hacer el tratamiento, el psicólogo puso música y ella se puso a bailar. Es decir, que la educación, para ella, lo que ella necesitaba, era que la motivaran en otro sentido, a desarrollar su potencial y no a calmarse. En las escuelas de hoy los estudiantes quieren expresarse a su modo, según sus particularidades. Ya no son los alumnos de antes que atendían pasivamente a las propuestas del docente.
son más participativos, inquietos, demandantes. Y el docente que pretenda acallar esa necesidad de ser escuchados, lo que conseguirá es que el alumno pierda el interés, que se aburra. Entonces el nuevo rol del docente consiste en canalizar todas esas voces, esas inquietudes. La realidad de la educación actual es que sigue atrasando. La implementación tecnológica, entendida como el acopio de información, no genera el cambio que requiere esta generación de estudiantes. La hiperinformación genera desinformación. Te voy a plantear un absurdo. Imagínate que para aprender más quisieras escuchar este video y a la vez poner otro de matemática, otro de literatura y paralelamente una clase de cocina. Toda esta información junta, ¿qué va a lograr? Que no puedas atender a ninguna. Por eso es que la hiperinformación genera desinformación. Es decir, llenarte de datos no aporta si uno no va a profundizar en cada uno de ellos o en alguno de ellos. En cambio, si se atendiera al crecimiento de cada individuo, fomentando las diferentes inteligencias, tal vez se lograría una mayor adecuación al nuevo entorno. Claro, chocamos otra vez con la realidad. Yo soy docente y en las escuelas, por lo menos en Argentina, se suele tener 35 alumnos por aula, 30, 35. Quizás los veo 2 horas o 3 a la semana y resulta muy difícil atender cada una de las particularidades. De hecho, el sueldo tampoco alcanza como para profundizar tanto. Uno a veces pesca ciertas tendencias y se puede motivar en ese aspecto. Pero la realidad choca con esta propuesta de estar muy atento a cada individualidad. Robinson, en su libro Escuelas Creativas, aclara que la finalidad de la escuela radica en capacitar a los alumnos para que comprendan el mundo que los rodea y conozcan sus talentos naturales a fin de que puedan realizarse como individuos y convertirse en ciudadanos activos y compasivos. La institución educativa de hoy ni siquiera puede garantizar algunos aspectos básicos, como lo es la formación de los alumnos para enfrentar el mundo laboral. Este mercado, el actual, requiere competencias diferentes a las que se dictan en clase. Otro síntoma que redunda en el mismo diagnóstico: la sociedad, la cultura, las personas sufrieron cambios que la escuela no supo corresponder. Lo que te comentaba al principio del video. En sintonía con Robinson, Cristóbal Cobo, en su texto sobre la innovación pendiente, sostiene que si bien resulta positivo que las escuelas estén conectadas, no alcanza para desarrollar plenamente la creatividad. Y agrega, se puede ser creativo con o sin tecnologías, porque ser creativo es ver la realidad con nuevos ojos, encontrar problemas y soluciones que otros no han visto. También argumenta que se debe pasar de la atención centrada en los dispositivos tecnológicos a la capacidad de creación de contenidos y a la utilización de dichos dispositivos como una herramienta de apoyo. Esta crisis educativa repercute en el abandono escolar y en el desánimo general, el de los estudiantes que no le encuentran un sentido a la escuela y el de los docentes cuyos objetivos se ven frecuentemente frustrados. Si bien los éxitos en una cultura no siempre pueden imitarse en otras, una de las medidas que mejoró el sistema educativo finlandés fue la de otorgarle una mayor jerarquía al educador, que se refleja en la valoración del rol en el aspecto social, como también en el económico. El modelo actual de educación, similar al de las fábricas de la modernidad, quedó rezagado y sus formas ya no son las de la sociedad actual. La rigidez de contenidos, de horarios, de linealidad en la organización etaria del estudiante, de jerarquías en el esquema organizativo, la medición de los rendimientos sobre la base de calificaciones numéricas, estructuradas mediante exámenes al final de cada proceso, y un montón más. Una de las frases que se le suele atribuir a Albert Einstein es: locura
es hacer lo mismo una y otra vez, esperando diferentes resultados. Sirve para ejemplificar muchos de los intentos de reestructuración que se suele plantear en la escuela formal. En el lenguaje coloquial, por lo menos en el que usamos en Argentina, sería como dar manotazos de ahogados. Y esto es lo que está ocurriendo en cada reestructuración que se plantea del sistema educativo. El nuevo modelo requiere un cambio profundo que atienda a los talentos individuales, que genere un contexto en donde los estudiantes se sientan más identificados con la escuela, con un docente que motive a los alumnos, que transmita creatividad, respeto por el otro y por sí mismo, que fomente el trabajo cooperativo, que impulse la crítica y la reflexión en las clases, algo que intento, no sé si sale, hacer en los videos, que fomente también la empatía y la comunicación, que potencie al otro a través de la escucha y que sirva para mejorar el mundo. Esto de fomentar la escucha, por lo menos yo advertí que la atención se va reduciendo cada vez más y que muchas veces los alumnos, los estudiantes, cuando quieren participar, no están escuchando lo que dicen otros. Bueno, el fomentar eso, el poder prestar atención y a partir de ahí generar un nuevo argumento, eso creo que favorecería la educación. Como dijimos, nació un nuevo humano. No es el mismo de hace 80 años, o 100 o 200. Es un humano que convive con la tecnología, que cambió el tiempo que le dedica a leer, a prestar atención, que es más activo. Falta parir una nueva escuela que pueda acompañar estos cambios. Si te interesó o si querés criticarlo, voy a dejar abajo todo el artículo completo y podés darme tus opiniones o incluso sumar datos que me aportarían a mí y a quienes vean el video. Bueno, gracias por escucharlo. Nos vemos la próxima. Buena semana.